Muy buenos días, mis amados discípulos. Bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes que nada, quiero enviarles un abrazo fraternal a mis hermanos y discípulos que siguen nuestras enseñanzas desde México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, Chile, España, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Les envío mis bendiciones en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también deseo agradecer a todos los que nos hacen llegar sus donativos, diezmos y ofrendas para sostener económicamente a nuestro ministerio. Si tú estás bendecido por nuestras enseñanzas y deseas participar en la maravillosa ley creada por Dios de dar para recibir, en la descripción del video tienes el enlace para enviarnos tu donativo. El sembrador debe primero dar la semilla, luego cosechará conforme a lo que sembró. Muchísimas gracias y bendiciones. Hoy voy a compartir de la palabra de Dios algo maravilloso que quizás muchos de nosotros no tomamos conciencia de la dimensión de lo que hizo Dios por nosotros. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio, pasamos de ser una creación de Dios a convertirnos en hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Somos conscientes del significado de ser hijos de Dios? A modo de ejemplo, como para que nos ubiquemos en el tema, ¿a quién no le gustaría ser hijo, qué sé yo, por ejemplo, de Steve Jobs, o Bill Gates, o Martin Luther King, o Thomas Edison, o Borges, o Vargas Llosa, o el presidente Obama? No sé, hay cientos y miles de personas que admiran a otras personas, ¿no es cierto? Las consideran destacadas, y más de uno le gustaría ser hijo de. Fíjense lo mal que estamos, que el creador del universo, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, nos invita a que seamos sus hijos, y pocos se conmueven ante esta situación. ¿Son conscientes de esto? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos medio loquitos realmente, ¿no? Dios nos está amorosamente invitándonos a que seamos sus hijos, a que dejemos de ser una creación de Él. Y en muchos casos no escuchamos o no le damos la trascendencia que esta invitación tiene. Dios desde el principio de la creación del hombre se manejó con reglas y ordenanzas claras y las clasificó o las ubicó dentro de administraciones. Según lo que nosotros hemos estudiado en nuestro ministerio, hemos detectado que Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de su palabra revelada, encontramos 7 administraciones claramente definidas, claramente visibles. La primera administración nosotros le llamamos el paraíso original, después sigue la administración patriarcal, luego la administración de la ley, la administración de Cristo, la administración de la iglesia, que es la que hoy nosotros vivimos. Hoy nosotros estamos en la mejor administración hasta este momento. La administración de la iglesia, la administración del cuerpo de Cristo, la administración de la gracia, como ustedes quieran llamarla. Luego sigue la administración de la aparición y por último la administración del paraíso final o gloria. ¿Qué es esto, el tema de las administraciones? Que muchas veces la mayoría de las personas desconoce este tema. Las administraciones son las reglas y ordenanzas con las cuales se maneja en un determinado tiempo los que gobiernan una sociedad. Dichas reglas y ordenanzas pueden estar vigentes durante un cierto tiempo. Luego, al cambiar las administraciones, esas reglas dejan de tener vigencia. A modo de ejemplo, en mi país, Argentina, gobernó durante 10 años el doctor Carlos Menem. En dicha administración se dictaron leyes. Una de ellas fue la ley de la convertibilidad,
donde el gobierno decretó que un peso argentino era igual a $1. Imagínense, esa fue una época en que la Argentina tenía una hiperinflación y se usó esta herramienta para reducir una inflación del 5.000% anual a prácticamente cero. Luego, en la administración del doctor Duhalde, se cambió esa ley y a partir de ese momento el valor del dólar cambió. Empezó a manejarse, digamos, en valores flotantes, digamos así. Para dar otro ejemplo, no es lo mismo la administración de Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, que la que hoy rigen en esos países en la actualidad. De la misma manera, Dios tuvo que cambiar la manera que se relacionaba con el hombre. Quisiera que me acompañen al libro de Génesis para ir entrando en tema y darnos cuenta que nosotros hemos partido desde el punto de que Dios nos creó a nosotros hasta llevarnos a ser hijos de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí Dios crea al hombre y a la mujer, por supuesto, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Entonces vamos a ubicarnos en esa administración del paraíso original. No existía la muerte, no existía el dolor, no existía el llanto, no existía el mal, porque el hombre solo conocía el bien. Al comenzar esta administración, Dios le da al hombre un solo requisito a cumplir: que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente iba a morir. Bueno, nosotros sabemos lo que pasó. El hombre desobedeció el mandato de Dios. Y lógicamente, el hombre pecó. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ya vamos dándonos una idea de que esa creación que Dios había hecho, el hombre, había desobedecido a Dios, y por culpa de esa desobediencia, que después la vamos a profundizar en el seminario de la abundancia de Dios, a la cual te invito a que te anotes, la tierra fue maldita. Esa tierra que no existía el mal, que no existía la muerte, que no existía el dolor, que no existía ni espinos ni cardo, ahora estaba maldita. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 23? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios hizo esto? La respuesta está en su palabra. Fíjense, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios no iba a permitir que Satanás se salga con la suya y condenar al hombre para toda la eternidad. Si Dios no hubiera sacado al hombre del huerto de Edén y hubiera tenido acceso al árbol de la vida, el hombre iba a terminar en el pecado eternamente. Lógicamente, allí termina esa administración del paraíso original y Dios promete al hombre y también a Satanás, promete que al hombre lo va a salvar y a Satanás lo va a condenar. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la situación, ¿no es cierto? El hombre había pecado, el hombre estaba en una condición que tenía que ser salvado, y a partir de ese momento Dios comienza todo el plan de salvación. Lo primero que hace Dios es sacarlo al hombre de la posibilidad de que él coma del árbol de la vida y viva en pecado eternamente, que no pueda ser rescatado. Eso es lo primero que hace Dios. Lo segundo que hace Dios es prometerle al hombre que él lo iba a rescatar, que él iba a enviar un Mesías que lo iba a salvar. Y ese Mesías llega. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos nosotros fuimos creados, somos creación de Dios. El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios mismo. Luego todos nosotros fuimos creados por nuestros padres. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, y en el versículo 26 leemos: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, quiero aprovechar este momento para contarles que en nuestro ministerio nosotros tenemos un seminario que se llama La Abundancia de Dios, en donde te invitamos a que te anotes, donde nosotros desarrollamos todos estos temas, pero con mucha más profundidad. Leemos, estudiamos más de 600 versículos de la palabra de Dios para transmitirte y contarte todas las cosas que Dios ha hecho disponible y que están hoy disponibles en esta, la mejor administración del hombre hasta el día de la fecha. En la descripción del video se encuentra el enlace donde tú te puedes anotar a ese seminario, que son 12 módulos de la palabra de Dios correctamente dividida. También quiero aprovechar este momento para compartirles los testimonios de dos de mis nuevas graduadas del seminario. Me gustaría que escuchen sus testimonios. Buenas tardes, mi nombre es Orfelina Rangel. Yo tomé el seminario La Abundancia de Dios con el pastor Manuel Pereiro. Bueno, este seminario ha bendecido mucho mi vida, ya que el pastor Manuel explica la palabra con una claridad muy precisa, donde yo tenía conceptos vagos en cuanto a la vida espiritual, y también ha fortalecido mucho más mi fe. Gracias por estas enseñanzas excelentes, donde aprendemos a conocer más a fondo o más profundo lo que es la palabra de Dios, las escrituras, y muy bien desmenuzadas. Gracias a todos. Bendiciones. Hola, bendiciones. Mi nombre es Natalia Nieto y quiero compartir mi testimonio de lo que ha significado para mi vida el seminario La Abundancia de Dios, del cual soy alumna. Este seminario ha bendecido en gran manera mi vida, ha renovado mi mente, mis pensamientos y enriquecido mis conocimientos acerca de la palabra
y promesas de Dios para mi vida. Volviendo de vuelta a nuestra enseñanza, desde el momento que el hombre pecó, Dios comenzó el diseño del plan de salvación. Después de la administración patriarcal, Dios comenzó una nueva administración al dar la ley a Moisés. Esa administración se llamó la administración de la ley. Y fíjense lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, en esa administración, en la administración de la ley, el hombre podía ser justificado, no ser hecho hijo de Dios, sino ser simplemente justificado por hacer las obras de la ley. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué Dios implementó la ley? La explicación está siempre en su palabra. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos heredamos el pecado de Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Van entendiendo el plan de salvación de Dios? El pecado entró por un hombre, Adán. Por lo tanto, por un hombre tenía que venir la salvación, la promesa de Dios, el Hijo de Dios que iba a venir a rescatarnos a nosotros, en nuestra condición, que era la única forma en la que podíamos ser rescatados. Fíjense, versículo 15. Pero el don, o sea, el regalo de Dios, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La palabra gracia significa favor divino inmerecido. Versículo 16. Y con el regalo, el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremendo de sencillo y claro que es este plan de salvación de Dios. Fíjense, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Maravilloso. Yo los exhorto a que una y otra vez lean la epístola de Romano. La epístola de Romano es una carta, es un libro que enseña. ¿Se acuerdan? Enseñar, redarguir, corregir. El libro de Romanos enseña la doctrina correcta. Lean y relean todo el plan de salvación que está explicado en el libro de Romanos. Acompáñenme ahora, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia entre las administraciones? Ahora bien, ¿y cómo recibimos esa fe? La fe que nosotros necesitamos para ser justificados. Eso está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tener la fe de Jesucristo? ¿Quieres recibir el don de la gracia de Dios? ¿Quieres tener la justicia, la justificación, la santificación, la redención, el ministerio de la reconciliación? Solamente tienes que hacer esto. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Fíjense Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así de simple, nosotros pasamos de ser una creación de Dios a convertirnos en hijos de Dios. Solamente por conocer la palabra, por creer la palabra de Dios, por confesar Romanos 10, 9, 10, y a partir de ese momento nosotros somos renacidos. Fíjense, 1 de Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta administración yo no tengo que preocuparme por hacer la ley, porque la ley ya ha sido derogada. La ley ya terminó, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora nosotros estamos en una nueva administración, donde las reglas, las ordenanzas y los mandamientos son diferentes. Yo solamente tengo que creer en Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo, para tener vida eterna, para que Dios me perdone todos mis pecados, para ser justificados por la fe de Jesucristo, siendo renacidos, no de la simiente corruptible como la simiente que nosotros recibimos de nuestro Padre. Nosotros de nuestro Padre terrenal recibimos una simiente corruptible. Nosotros cuando renacemos del Espíritu de Dios, renacemos de una simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y una vez que nosotros tenemos esa fe, tenemos ese don, tenemos esa simiente, estamos justificados y tenemos paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Eso terminó. Si vos creíste en la palabra de Dios, vos sos renacido del Espíritu de Dios, vos sos un hijo de Dios. No importa si no te sientes, entre comillas, un hijo de Dios. Las emociones vienen y van, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Tú decides a quién le vas a creer, si le vas a creer a tus emociones o si le vas a creer a la palabra de Dios. Yo en mi vida he decidido creer la palabra de Dios. No le doy apunte, no le llevo el apunte, no le doy importancia a las emociones. Las emociones hoy están y mañana no están. Así como hoy es de día y dentro de un rato es de noche. Entonces dividamos correctamente las cosas para no ser engañados como fue engañado Eva y como fue engañado Adán. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. No tengo que esperar morirme para enterarme si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí, en ese mismo instante, somos arrebatados y trasladados al reino
del amado Hijo de Dios, al reino de Jesucristo. Fíjense lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos capítulo 8, versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros renacemos, tenemos la simiente de Dios dentro nuestro. Tenemos Cristo adentro. Y Dios, que es Espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Coherederos con Cristo. ¿Saben lo que significa la palabra coherederos con Cristo? Significa que la misma herencia que Dios le ha dado al Señor Jesucristo, nosotros la compartimos. ¿Son conscientes del tremendo regalo que Dios nos ha dado? Honestamente, nosotros merecemos compartir la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él comparte todo lo que Dios le ha dado a Él, lo comparte con sus hermanos. No tengo palabras para hablar, para decir ante semejante plan de salvación, ante semejante regalo de Dios. Espero que esta enseñanza bendiga sus corazones, dé fruto a 100%. Y una vez más les reitero, anótense en el seminario La Abundancia de Dios. Sus vidas van a cambiar. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.